lado derecho. Ahora vamos al lado. Antes. Acuérdense. Entonces, subclavia derecha y carótida común derecha, ¿de dónde se originan? ¿De dónde son ramas? ¿Qué? Subclavia derecha y carótida común derecha, ¿de dónde son ramas? De la carótida. No, del tronco. Del tronco brachiocefálico, ¿sí o no? Entonces, vean, ahora quiero que observen esta región en amarillo. Por debajo del cuarto arco, la aorta ventral, este sitio que le estoy coloreando con amarillo, va a dar origen justamente al tronco brachiocefálico, ¿sí? Y pues ya nos va quedando lo anatómico, tronco brachiocefálico, que nos da subclavia derecha, ya vimos de dónde se origina la subclavia derecha, sus tres porciones, y carótida común derecha. La carótida común luego pues ya me da como rama carótida externa y carótida interna, ¿sí o no? ¿Queda claro? Sí. Hasta aquí todo sencillito, bonito. O nada. Muy bien. Ahora fíjense, vámonos del lado izquierdo. Cuarto arco del lado izquierdo. ¿Qué le ocurrió a diferencia del lado derecho? Ese se ensancha, se dilata. Y nos va a formar el callado aórtico. De hecho, creo que el término callado es con Y, ¿eh? No es callado de que no hable. De arco, pues. Sí. Entonces, el callado, pues también se le conoce como arco aórtico, ¿no? Pero pues aquí estamos viendo desde el punto de vista neuronal que hay un chingo de arcos aórticos. Entonces, por eso a mí me gusta más llamarlo callado aórtico, ¿sí? Porque si no diríamos, del cuarto arco aórtico se forma el arco de la aorta. Pues no, ¿verdad? No, vean. O si quieren. No. Mi dislexia no me lo va a permitir. Y yo, de la aorta del callado se forma El callado. La aorta es callada. Ya, ándale, vale. La aorta no habla porque es callada. Ándale. Sería yo sin problemas. Entonces ahí está, callado aórtico. Pero acuérdense, el callado aórtico es una porción como intermedia, ¿no? ¿Cuáles son los otros segmentos de la aorta? Aorta ascendente y aorta descendente. Esto es como tía, güey. Como abuelita. No, como tía. Entonces, fíjense, quiero que observen ahora. La aorta ventral, por debajo del cuarto arco del lado izquierdo, va a formar la aorta ascendente. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, aorta ventral, por debajo del cuarto arco del lado izquierdo, va a formar la aorta ascendente. Y ahora fíjense, ya tenemos aorta ascendente, luego callado aórtico, ¿y con qué se continúa? Con la aorta ¿qué? Descendente. ¿De dónde se va a formar la aorta descendente? Entonces, no. Callado fue el cuarto arco. ¿Cómo se llama este vaso? Dorsal. Aorta dorsal. Entonces fíjense, la aorta dorsal por debajo del cuarto arco del lado De izquierdo. izquierdo va a formar la aorta descendente. ¿Cómo está pasando? Bueno, ahora estará sin estar, porque se me está tocando. Bueno, anótenlo, de todos modos. Este cuadrito, ahorita les comentaba que aquí se los puse el resumen de los derivados, fíjense. Ahorita vamos, primer arco, degenera y nos da arteria maxilar. Segundo arco, arteria ioidea y estapedia. Tercer arco, porción ventral más aorta ventral, arteria carótida común. Porción dorsal más aorta dorsal, arteria carótida interna. Luego cuarto arco, lado derecho, vimos subclavia, primera porción, ¿sí o no? Cuarto arco, lado izquierdo, callado aórtico, ¿sí? ¿O no? Sí. Muy bien. Entonces fíjense, y ya, ¿no? Aquí está la aorta descendente. Y fíjense, también hay una séptima intersegmentaria del lado izquierdo, ¿ya vieron? La séptima intersegmentaria del lado izquierdo nos va a dar origen a la arteria subclavia. ¿De qué lado? Izquierda. ¿Esa tiene porciones? No. Toda surge completamente de la séptima intersegmentaria. La única que tiene segmentos, ¿cuál es? La del lado derecho. Descendente. No es cierto. ¿Cómo? No sé, no escuché. Espere. No, sí, continúe.
¿Qué peso? Bueno. Entonces, fíjense, de aquí ya nos va quedando un poquito el molde, no está tan chido, pero fíjense, ya tenemos aquí aorta, ¿sí o no? Obviamente esto está modificándose, pero fíjense, de aquí del callado, poco a poco pues se va a ir yendo hacia este lado el tronco braquicefálico. Entonces del callado va a salir el tronco braquicefálico, ¿no? Que va a origen carótida común derecha y subclavia derecha. Además del callado aórtico se va a formar la arteria carótida común izquierda directamente, ¿ya vieron? Y la subclavia izquierda, ¿sí? Está muy esquemático ahí, pero así se desarrolla, ¿vale? ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? Ahora fíjense, quiero que observen esto. Tronco arterioso. Del tronco arterioso ya lo habíamos comentado, pero siempre que en las arterias tenemos un tronco, ese tronco generalmente da origen a varias otras arterias. Ejemplos: tronco braquicefálico, ¿no? Tronco costocervical, tronco tinocervical, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Tronco celíaco. Todo eso me tengo que aprender. Entonces, sí. Entonces, el tronco arterioso, ¿a cuáles arterias va a dar origen? A las ventrales. Pulmonar y aorta. Raíz de la arteria pulmonar y raíz de la aorta. ¿Qué células separan, tabican el tronco arterioso para formar raíz de la pulmonar y raíz de la aorta? Ya lo vimos en tabicación. ¿Cuáles células migraban hasta la región del tronco y el cono arterioso? Aderonas. No. Crestas neurales, ¿sí o no? Que se llamaban crestas troncoconales porque migraban al tronco y el cono, ¿sí o no? Entonces, habíamos revisado que la migración de las crestas neurales en el tronco arterioso, ¿qué característica tenía? ¿Cómo era la migración? Como en espiral. En espiral, ¿sí o no? Si la migración era lineal, ¿qué teníamos como consecuencia? Que no se, Ajá. que no se volteara, pues. ¿Cómo se llama? La aorta. Posición de grandes vasos. ¿Sí o no? Entonces, aquí en el tronco arterioso, en la región ventral va a quedar la pulmonar y en la región dorsal va a quedar la aorta. Por eso, fíjense, del tronco arterioso, pues la región dorsal, que va a ser la aorta, va a tener continuidad con la aorta ascendente, ¿ya vieron? Y la región ventral, que va a ser la pulmonar, fíjense, la región ventral pulmonar ahora va a tener relación estrecha con estos arcos que les pongo en azul, que serían como, ¿en qué número serían? Tenemos tercero, cuarto, ¿y este qué arco sería? El quinto, pero no se forma. No, el quinto no existe, ya, y si se formó, degenera. Es el sexto. Entonces sería el sexto, que más bien se le conoce como arco pulmonar, ¿sí? Entonces al último arco aórtico se le conoce como arco pulmonar. Y se fijan, pues nuevamente tenemos un arco del lado derecho y un arco del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Está chidito el Lachmann, ¿ya viste? La cosa es agarrarse un libro de base y ya nada más aquí se resuelven dudas. Lean. Es que el Carson es como más Es más de investigación, es más experimental el Carlos. Y, está como Y el Lachmann te explica más el desarrollo y te correlaciona las alteraciones. Entonces sí, está bien el Lachmann. Entonces fíjense. Sale con premio, güey. Fíjate por qué te sacan. Bueno, entonces vean. Arco pulmonar del lado derecho. chocolate del 14. Chocolate líquido, güey. Vete a checar. Vas a tener parásitos, Bueno, ya. Entonces, arco pulmonar del lado derecho degenera, pero no por completo, deja un remanente. ¿Qué es el remanente? La arteria pulmonar derecha. Entonces, otra vez, arco pulmonar del lado derecho degenera, no por completo, me deja un remanente. Ese remanente es la arteria pulmonar derecha, que pues se va a conectar a la región del tronco arterioso, que va a formar al tronco de la arteria pulmonar. ¿Sí? Acuérdense que viene el tronco de la arteria pulmonar y luego se divide en arterias pulmonares, ¿no? Una derecha y una izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la anatomía de este bloque, corazón. ¿Sí o no? Sí. Tronco pulmonar se divide
arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. A ver, en el ilio pulmonar derecho, ¿dónde se encuentra la arteria pulmonar en relación con su bronquio? ¿Abajo? No. ¿Arriba, entonces? No, ¿A un lado? no. Oh, pues. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Espere, ¿en el ilio pulmonar derecho dónde se encuentra qué? La arteria con respecto al bronquio principal derecho. Anterior. Anterior. Y en el ilio del pulmón izquierdo, ¿dónde se encuentra la arteria en relación al bronquio? No. No tiene. ¿Cómo no va a tener? No, superior. Y el bronquio es inferior. Ah, no es el doctor Diego. No. Ay, ayer sacamos. Yo me saqué menos 32. Menos 28. ¿Cómo? Menos 27. Y eso porque puse mi pinche nombre al revés. Ah, están más baratos que importa. ¿Qué le pusiste, Lupita? No. O sea, lo puse. Guadalupe. Lo puse Todavía está con cariño, empezando Lupita, o con sea. nombre. El ojete Guadalupe. Lo puse empezando con nombre. Guadalupe. Creo que algo así me encantó. O Por eso sea, no ¿sabes? sé. Él llegó a cantarme eso y yo. No, ma, yo tengo una vecina que así se llama. Y esa morra decíamos que nos íbamos a casar cuando estuviéramos grandes y no se hizo. Ah, Sí, bueno. mamá. Dos pizzas. Entonces fíjense, ahí está el ilio pulmonar derecho, ¿ya vieron? ¿Y ya se casó? No. Todavía se puede casar. Nel. Entonces fíjense, ahí está el ilio pulmonar derecho, ¿ya vieron? Anteroinferiormente, ¿qué encontramos? Las venas pulmonares. ¿Por qué están en rojo las venas, Amelie? Nos salen en 60 y son los órganos. ¿Por qué están en rojo? Porque las venas pulmonares, ¿qué tipo de sangre llevan? Oxigenadas. Y ahora vean, anteriormente está la arteria pulmonar, está en azul, ¿qué tipo de sangre lleva? Y posteriormente está el bronquio principal derecho. ¿Sí o no? No se les olvide esa imagen. Y luego, si lo comparamos con el hilo izquierdo, vean, ¿dónde está la arteria pulmonar en relación con su bronquio? Arriba, ¿ya vieron? Es superior. ¿Sí? Eso es lo que le estaba preguntando ahorita para que no se les olvide. Siempre le hago como ¿Vale? si tuviera- Ok. Oye. Entonces, otra vez, ¿no? Recapitulando. Arco pulmonar del lado derecho, ¿qué le ocurre? Degenera. ¿Por completo? No. Le deja un remanente que va a formar la arteria pulmonar. Y esa arteria pulmonar se va a conectar aquí con la región del tronco arterioso que va a formar el tronco de la arteria pulmonar. ¿Sí o no? Ahora, arco pulmonar del lado izquierdo. Este no va a degenerar. Me va a formar dos cosas, ¿sí? La porción principal, ¿cómo se le va a conocer? Conducto arterioso. Y me va a formar la arteria pulmonar izquierda. ¿Cuál es la importancia? Fíjense, el conducto arterioso entonces viene, por aquí viene la pulmonar, ¿se acuerdan? Del tronco arterioso, acuérdense, no se les pierda de vista esto, ¿no? Del tronco arterioso, ventralmente se va a formar tronco de la pulmonar, dorsalmente se va a formar raíz de la aorta dorsal. En medio aquí lo están tabicando las crestas neurales, ¿sí o no? Entonces, la arteria pulmonar derecha y el tronco arterioso se conectan a la tronco de la arteria pulmonar, ¿sí o no? Entonces, fíjense, los pulmones durante el desarrollo embrionario y fetal están funcionando. No, pues estamos en un medio acuoso. No está respirando el fetito, al menos no con sus propios pulmones, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde recibe el oxígeno? De la placenta, de la mamá, ¿sí o no? Entonces, como los pulmones no están funcionando, no nos es útil enviarles flujo sanguíneo a los pulmones fetales, ¿sí? Porque no están funcionando. Si les enviáramos un montón de flujo a los pulmones, solamente los sobrecargaríamos, se generaría hipertensión pulmonar y ese pacientito fallecería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como no están funcionando los pulmones, entonces, ¿qué tenemos que hacer al flujo que va hacia los pulmones? Desviarlo o redirigirlo justamente. ¿A dónde? ¿Al callado? Al callado aórtico, ¿sí? Va sobre todo al callado. Está medio mal mi dibujo, pues.
¿sí? Va más hacia el callado, ¿sí? El punto es que lo desvía hacia la aorta, esa es como la importancia, ¿no? Que para que entonces el flujo que va por el tronco de la pulmonar no vaya a los pulmones, lo desviamos ¿a dónde? A la aorta, y de esa manera evitamos sobrecargar los pulmones fetales hasta que empiecen a funcionar después del nacimiento, ¿sí o no? Sí. Y entonces por eso el arco pulmonar izquierdo nos forma esta estructura que se conoce como conducto arterioso, y es uno de los 3 cortocircuitos de la circulación feto-placentaria. Ya habíamos visto uno en tabicación. ¿Cuál era ese cortocircuito? Ay, el del que unía las atrios, ¿no? Ajá, ¿a través de qué forámenes? Oval. Oval y ostium. Secundum. Secundum. Y ese era una comunicación interauricular fisiológica. Ese era un primer cortocircuito. Aquí estamos viendo un segundo cortocircuito. Era mucha belleza. ¿Cuál es el tercero? Lo vamos a ver en venas. Se llama, si este es el conducto arterioso, el tercero, ¿cómo se llama? Conducto venoso. ¿Sí? Y ahí tenían los 3 cortocircuitos de la circulación fetoplacentaria. De hecho no. De hecho no. Bueno, ya lo veremos. Entonces, este conducto arterioso, ¿cuál es su importancia? Tiene este funcionamiento durante la etapa fetal, ¿sí o no? A ver, ¿qué fármacos no le debemos dar a la embarazada porque podrían favorecer el cierre prematuro del conducto arterioso? No. Yo lo vi en salud mental. Fíjense, les voy a dar una pista. Sí. Hay unas moléculas que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas mantienen permeable, mantienen abierto el conducto arterioso. ¿Qué fármacos que inhiben la síntesis de prostaglandinas? Entonces disminuirían esa concentración y por lo tanto favorecerían el cierre prematuro. Teratogénicos, No. fetotóxicos. No, espera. Ok, la aspirina, ¿qué grupo de fármacos corresponde? sí. ¿Cómo se Aspirina. llama? Okay. Antiinflamatorios. O sea, sí, antiinflamatorios. No esteroides. No, esteroideos. ¿Para los cuates? Los AINES, los también de bioquímica, ¿sí o no? Tercer bloque. Sí. No pasamos de glucógeno, glúlico, todo lo que tenga glúcido. Pero eso que es segundo bloque, carbohidratos es segundo bloque. No pasamos de Estaba en el. Glucólisis y ciclo de Rebeca llegó. ¿No has empezado lípidos en bioca? No, ya, pero es que quise dar un repaso otra vez. ¿Y cómo faltó ok. ayer? Pero lípidos, ¿qué lípidos? No, pues Con ustedes hicimos la práctica. Y nos salió mal. Nos salió como 3000 de 900 de triglicéridos. No manches. Primero ya tenía pancreatitis. Qué feo. Sí, me quiero dar el valor si nos salió mal. Bueno, el punto es que en lípidos van a ver que de la membrana, ¿sí? De los fosfolípidos de la membrana hay un ácido graso que se llama ácido araquidónico. ¿Sí? Araquidónico. Y de ahí existe, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Ya saben qué son los AINES. ¿Qué hacen los AINES? ¿A qué enzima inhiben? A la que forma prostaglandinas. ¿Pero cómo se llama la enzima? Para los cuates, la COX. La ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa. ¿Cuál había dicho antes? ¿COX? No, a lo mejor te confundes con HOX. Ese sí era. ¿Cómo era la otra palabra que dijo? Science. Ciclooxigenasa. No, otra. Ácido araquidónico. Otra antes. Antiinflamatorio. ¿Antiinflamatorios no esteroideos? ¿AINES? No, tú eres la de la próstata. ¿Prostaglandinas? No, la de cicloquena. Ciclooxigenasa. ¿La COX? No. No, pues no sé. No he dicho otra cosa. Desde Ciclo, ¿cómo lo creen? Antiinflamatorio. desde cámara morros. No, ¿qué? Esa antiinflamatorio. Ciclooxigenasa. No. Sí, entonces Esteroideo. También entra como. para cuando lleguen a ese tema en lípidos, Ajá. los AINES, ¿qué quiere decir AINE? Antiinflamatorio, no esteroideo. ¿Como cuáles son AINES? Ibuprofeno. No, el paracetamol no es un AINE. Ketorolaco. Ese es ácido acetilsalicílico. Ciclofenaco. No. Ese ni es aire. No, ese es antiácido. Antiácido. Ajá. Inhibidor de la bomba de protones, por favor.
Sí, ahí me va a dar un poco. ¿Se acuerdan de la bomba de Sí, justo. circulación? De uso común, pues naproxeno, ketoprofeno. Bueno, son como los de uso más común, ¿no? La aspirina, además de AINE, también tiene acción antiagregante, ¿sí? No anticoagulante, es antiagregante plaquetario. No es lo mismo las plaquetas que los factores de la coagulación, ¿sí? Ambos obviamente están involucrados para detener una herida cuando hay hemorragia, ¿no? Pero acuérdense que cuando se detiene una hemorragia, cuando hay una herida, primero se agregan las plaquetas y forman un trombo. Y luego del trombo se empiezan a agregar los factores de coagulación para formar el coágulo. Entonces no es lo mismo trombo que coágulo, ¿sí? ¿Qué? Bueno. ¿Acción antiplaquetaria dijo? Antiagregante plaquetario. O sea, no agrega plaquetas. Es que me dice. Inhibe la activación. Me dice, los aires nada más funcionan Cállate. en pastillas o también en pomadas. No mames. Pues mira, no está tan errada la No, pregunta. pero dice, es que hay el marihuanol, podría ser. Creo que el marihuanol luego trae naproxeno o una madre así. No lo sé. Le muere la pastilla. No creo que traigan la poesía, no. Luego le ponen cosas. Pero bueno, el marihuanol en sí no. No. ¿Sabes que todos los antihistamínicos de primera? Pero, por ejemplo, una vez en el Shimi vi que vendían unos parches de ketoprofeno y se los ponen ahí donde les duele y ya Eso no es pomada, estúpida. Yo no estoy diciendo nada de parches, güey. O sea, esto es otra cosa. Bueno, habría que ver ahí presentaciones del marihuanol. Se los dejo de tarea. A ver si en el metro, ahora que anda ahí en el metro, me ofrecen. Ahí les traigo un marihuanol. Sí. Porque andas ahí dando su Hay una tienda por mi casa. Creo que ni huele a nada. ¿No huele? No es que nunca he comprado, la verdad. Y yo, ¿eso se fuma? Yo tengo marihuana en mi casa. Yo tengo, pero marihuana, no marihuana. Yo tengo Pues de marihuana. hecho, o sea, lo que hace la gente en mi rancho. Es que sí, justo. O sea, lo que hace la gente en mi rancho